El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús vio al pasar a un ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién pecó para que éste naciera ciego, él o sus padres? Jesús respondió: Ni él pecó ni tampoco sus padres. Nació así para que en él se manifestaran las obras de Dios. Era necesario que yo haga las obras del que me envió mientras es de día, porque luego llega la noche y ya nadie puede trabajar. Mientras esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva, se lo puso en los ojos al ciego y le dijo: Ve a lavarte en la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Entonces los vecinos y los que lo habían visto antes pidiendo limosna preguntaban: ¿No es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían: es el mismo, otros: no es él, sino que se le parece. Pero él decía: yo soy. Y le preguntaban: entonces, ¿cómo se te abrieron los ojos? Él les respondió: el hombre que se llama Jesús hizo lodo, me lo puso en los ojos y me dijo: ve a Siloé a lavarte. Entonces fui, me lavé y comencé a ver. Le preguntaron: ¿en dónde está él? Les contestó: no lo sé. Llevaron entonces ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado el día en que Jesús hizo lodo y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaron cómo había adquirido la vista. Él les contestó: me puso lodo en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban: ese hombre no viene de Dios, porque no guarda el sábado. Otros replicaban: ¿cómo puede un pecador hacer semejantes prodigios? Y había división entre ellos. Entonces volvieron a preguntarle al ciego: ¿y tú qué piensas del que te abrió los ojos? Él les contestó que es un profeta. Pero los judíos no creyeron que aquel hombre que había sido ciego hubiera recobrado la vista. Llamaron pues a sus padres y les preguntaron: ¿es este su hijo, del que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. ¿Cómo es que ahora ve? ¿O quién le haya dado la vista? No lo sabemos. Pregúntenselo a él. Ya tiene edad suficiente y responderá por sí mismo. Los padres del que había sido ciego dijeron esto por miedo a los judíos, porque éstos ya habían convenido en expulsar de la sinagoga a quien reconociera a Jesús como Mesías. Por eso sus padres dijeron: ya tiene edad, pregúntenle a él. Llamaron de nuevo al que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Contestó él: si es pecador, yo no lo sé. Solo sé que yo era ciego y ahora veo. Le preguntaron otra vez: ¿qué te hizo?
¿cómo te abrió los ojos? Les contestó: ya se lo dije a ustedes y no me han dado crédito. ¿Para qué quieren oírlo otra vez? ¿Acaso también ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Entonces ellos lo llenaron de insultos y le dijeron: discípulo de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero ese no sabemos de dónde viene. Replicó aquel hombre: es curioso que ustedes no sepan de dónde viene y sin embargo me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero al que lo teme y hace su voluntad, a ese sí lo escuchan. Jamás se había oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no tendría ningún poder. Le replicaron: tú eres puro pecado desde que naciste. ¿Cómo pretendes darnos lecciones? Y lo echaron fuera. Supo Jesús que lo habían echado fuera, y cuando lo encontró, le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó: ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo: ya lo has visto, el que está hablando contigo, ese es. Él dijo: creo, Señor, y postrándose lo adoró. Entonces le dijo Jesús: yo he venido a este mundo para que se definan los campos, para que los ciegos vean y los que ven queden ciegos. Al oír esto, algunos fariseos que estaban con él le preguntaron: ¿entonces también nosotros estamos ciegos? Jesús les contestó: si estuvieran ciegos no tendrían pecado, pero como dicen que ven, siguen en su pecado. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jamás se ha oído decir que alguien haya abierto los ojos a un ciego de nacimiento, decía la gente después de haber presenciado, haber contemplado, haber participado de ese milagro de Jesús, que le abre los ojos a este ciego de nacimiento, a alguien conocido por todos los judíos que iban al templo, se lo encontraban, lo habían visto muchas veces allí pidiendo limosna para poder sobrevivir. Jamás se oyó eso. Sin embargo, después de Cristo y en el nombre de Cristo, han habido milagros de curación de ciegos. Recuerdo un milagro que hizo el Padre Pío a una mujer llamada Emma, una mujer que no recuerdo su historia total, completa, si nació ciega, el asunto que siendo niña no podía ver y estaba sin retina, ¿no? Por lo tanto no podía ver. Padre Pío la bendice y comienza a ver. Para sorpresa de los que estaban allí presentes, de los que pudieron contemplar ese milagro, y para sorpresa de muchos a lo largo del tiempo, incluso para médicos que veían ese ojo, ¿no? Y decían: este ojo, esta persona no puede ver. Es decir, que hizo el milagro de que la persona pudiera ver sin restituirle el ojo, ¿no? Seguía sin tener retina y podía ver
hasta el día de su muerte, ¿no? Emma, no recuerdo bien el apellido, creo que es Di Giorgio o algo así, ahí pueden investigar si quieren, milagro permanente, ¿no? Que perduró en el tiempo en la vida del Padre Pío. Y tantos otros santos, ¿no? Que han hecho milagros. Evidentemente, la diferencia con Jesús es que Jesús es Dios hecho hombre, lo hacía en nombre propio, con el poder que tiene, y los santos lo han hecho en el nombre de Jesucristo. El mismo Señor había dicho en su momento: harán ustedes, los que crean en mí, harán obras mayores que estas. Pues uno contempla en la vida de los santos, como en este milagro particular, como los santos con sencillez, con fe, una fe grande, ¿no? Producían esos milagros para la gloria de Dios, para que se manifieste el poder de Dios, como dice también el Señor en este evangelio que acabamos de escuchar. Cuando le preguntan, ¿este hombre que nació ciego es culpa de él o culpa de sus padres? Una creencia que tenían en particular los judíos, que aquel que tenía algún defecto físico era porque pecó él o porque pecaron sus padres. Y el Señor dice: ni él ni sus padres pecaron. Nació así para que se manifieste el poder de Dios. 2000 años después estamos escuchando este relato en el Evangelio de San Juan. Lo encontramos en el capítulo 9, relato extenso, casi todo el capítulo 9 de San Juan. Milagro de Jesús de la curación de este ciego de nacimiento. Sabemos por la teología, por el catecismo, que sí, el sufrimiento, la muerte misma, son consecuencia del pecado original, ¿no? El sufrimiento, la muerte, entró en el mundo por obra del demonio, tentando a nuestros padres, Adán y Eva, que escucharon al demonio y ofendieron a Dios, se apartaron de él, y allí comenzó: el día que coman de este árbol van a morir, ¿no? El sufrimiento y la muerte sí es consecuencia del pecado, pero la creencia equivocada que tenían en aquel entonces, y todavía a veces existe esa creencia: ¿qué hice yo para tener esto, para merecer esto? Pues probablemente tenemos pecados de sobra para merecer no solo algunos sufrimientos, sino el infierno mismo por el pecado mortal. Pero no hay una conexión totalmente directa, sí, con el pecado de origen, ¿no? Y por eso es posible que algún inocente sufra. Hay relación de alguna forma, pero no directa, así inmediata. Todos nosotros tenemos la visión corporal. Bueno, creo que casi, si no todos, casi todos los que estamos aquí presentes podemos ver. Eso es un don de Dios, una gracia de Dios. Pregunto si alguna vez hemos agradecido ese don de Dios. Tal vez muchas veces o tal vez nunca. Es un don de Dios. Qué hermoso es poder ver. Y qué sufrimiento deben tener aquellos que carecen de ese sentido exterior, de la vista, tan importante para vivir, ¿no? Hay que agradecer ese don de Dios. Y también me pregunto, y les pregunto, si hemos usado bien de ese regalo de Dios. ¿Cuántos pecados entran por los ojos? Que es como dicen, las ventanas del alma. ¿Cuántos pecados entran por los ojos? Hemos usado mal. Tal vez en este tiempo de Cuaresma que queda, tal vez hemos hecho algún ayuno, algún sacrificio, pero a lo mejor podemos agregar ese sacrificio o intensificar ese sacrificio o ese ayuno para que no entren cosas malas por los ojos, cosas que manchan el corazón.
y hacer buen uso de nuestros ojos. Muchos pecados entran por los ojos. Este milagro que hemos escuchado en el Evangelio tiene, evidentemente, ese relato largo, tiene una significación espiritual. No es un simple milagro de curar a un ciego. El Señor ha hecho muchos milagros en el Evangelio, a veces con una palabra, a veces tocando, a veces a distancia, a veces simplemente dejándose tocar por aquella mujer enferma que tocó su manto sin decir una palabra. Pero en este milagro y en otros hay toda una enseñanza espiritual, y la Iglesia lo entiende como con un significado espiritual. Hace referencia a la ceguera espiritual. Así como hay una ceguera física, terrible eso, hay también una ceguera espiritual. Aquí hay toda una enseñanza que la Iglesia quiere poner ahí dentro de la Cuaresma como un itinerario hacia la luz pascual. Es la imagen fuerte que pone San Juan de la luz. En el domingo pasado estaba la imagen del agua, con la mujer samaritana. El agua tenía un significado espiritual, de esa fuente interior, de esa agua espiritual que purifica, que Dios vino a traernos y quiere comunicarnos. Hoy, en este domingo, aparece la imagen de la luz, también la imagen del agua, que no se abandona, porque este ciego tuvo que ir a lavarse a la piscina de Siloé, que significa enviado, para poder curarse, después de haber superado una prueba, porque no lo curó instantáneamente, simplemente algo extraño, hizo como un rito, ¿no? Hizo lodo, barro con su saliva, le untó los ojos y le pidió que se fuera a lavar. Esperaba la visión este hombre y resulta que le ungen con lodo los ojos y tiene que ir, él tiene que obedecer, tiene que confiar, tiene que creer para alcanzar, para hacerse merecedor de ese milagro. Y supera esa prueba, como lo vemos a lo largo de todo el relato, ¿no? Hay unos ritos allí que en definitiva, además de tener esa significación espiritual, este milagro, en relación a la ceguera espiritual, tiene una significación sacramental. Hace referencia al bautismo. El bautismo, en particular en el Oriente, se llama iluminación. En el rito del bautismo está el agua, que nos purifica. Domingo pasado, samaritana. En este domingo la luz. En el bautismo el que estaba en tinieblas comienza a vivir en la luz. Y está el rito de tomar la luz del cirio pascual en la vela y dársela a los familiares o al mismo que se bautiza, porque el que estaba en tinieblas comienza a tener la luz de la fe. Tiene un significado sacramental. Dice, creo que San Agustín, ¿no? Sí, San Agustín, ¿qué significa ese lodo? Y es la encarnación, el Dios que se hace hombre, se hace carne, de alguna forma se hace barro, somos nada, ¿no? Delante de Dios. Recuerda que eres polvo, hemos comenzado la Cuaresma con la imposición de la ceniza, somos polvo, somos nada, y el Señor en su amor, en su misericordia, vino a nosotros, hizo nada, se hizo como barro. El Verbo se hizo carne. Allí, por obra de Cristo, es que renacemos a la vida de la luz, a la vida de la gracia, a la vida de la fe, que recibimos en el bautismo. Es muy largo este Evangelio, podríamos estar, hay muchas cosas muy hermosas allí, pero vamos a como resumir de alguna forma en el texto de la segunda lectura de la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 5, en el primer versículo, en el 8, dice así San Pablo: Hermanos,
en otro tiempo ustedes fueron tinieblas. Pero ahora, unidos al Señor, son luz. Vivan, por lo tanto, como hijos de la luz. En ese versículo está como resumida la enseñanza del Evangelio de este domingo. Hermanos, eso va para todos. En otro tiempo ustedes fueron tinieblas. Lo que fuimos, todos nosotros. Lo que somos, ahora son luz. Y lo que debemos ser, vivan entonces como hijos de la luz, para alcanzar la luz eterna del cielo. En otro tiempo fueron ustedes tinieblas. Tenemos que tomar conciencia de eso. Todos nosotros hemos sido ciegos de nacimiento en el orden espiritual. Aunque hemos nacido con esa capacidad de ver, casi todos nosotros, en el orden espiritual, por el pecado original, estábamos ciegos, ¿no? Incapacitados para ver. Por obra del demonio, que se introdujo en la historia de nuestros primeros padres y en la historia de toda la humanidad, y todos nacemos con esa herencia del pecado original, privados de la fe, privados de la gracia, privados de la luz, nacemos en las tinieblas, esclavos del demonio, así de simple. Y eso fuimos, así nacimos, con el pecado original. Solo la Santísima Virgen fue purificada desde el primer instante de su concepción, preservada más bien del pecado original, por una gracia particular de Dios, por eso es la Inmaculada Concepción. Todos los demás nacemos con el pecado original, manchados, sucios en tinieblas. Así que esta frase vale para nosotros. En otro tiempo, en los comienzos, fueron tinieblas. Y probablemente incluso después del bautismo hemos vivido, tal vez muchos de nosotros, en las tinieblas del pecado, en el pecado mortal, tal vez habiendo rechazado a Dios, viviendo en pecado grave, sumergidos en las tinieblas. El bautismo nos libera de las tinieblas. Es importante el bautismo. Nos dirigimos hacia la Pascua. El día de la Pascua es el día propio del bautismo. En otras épocas era casi el día exclusivo donde se realizaban bautismos. Ya estamos, creo que todos bautizados, menos algunos, algún niñito que voy a bendecir al final de la misa, que pronto se va a bautizar, pero me olvidé lo que iba a decir. En la Pascua vamos a renovar las promesas del bautismo. Lo hacemos frecuentemente, sobre todo en la liturgia de liberación, en algunas liturgias, pero en el día de Pascua especialmente vamos a renovar las promesas del bautismo, como que revivir el bautismo de alguna forma. Se bendice el agua, ¿no? Cristo al resucitar es la luz y es el que santifica el agua, que libera a los hombres de las tinieblas, del pecado, y los hace renacer a la vida de hijos de Dios. Cristo es luz, enseñanza del Evangelio. Mientras esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. Cristo es la luz. El mundo en tinieblas recibe la luz de lo alto. Algunos se cierran, como dice el prólogo de San Juan, la luz vino a este mundo y las tinieblas, vino a las tinieblas y las tinieblas prefirieron quedarse, ¿no? Cerrarse, porque sus obras eran malas. Lo vamos a representar en el día de la Pascua, en la noche santa del sábado, en la vigilia pascual, está todo en tinieblas y se enciende la luz del cirio pascual, Cristo que resucita y que vence a las tinieblas. Yo soy la luz del mundo. Hemos recibido esa luz en el día de nuestro bautismo.
Pero ahora, unidos al Señor, son luz. Cristo es luz. Cristo dirá también de nosotros que recibimos esa luz. Ustedes también son luz. Con esa luz participada, ¿no? Dirá en otro lugar, ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. El que se bautiza y el que vive de la fe es luz, es portador de la luz. Protejan esa luz cuando nos bautizan, ¿no? El sacerdote entrega el cirio y dice, guarden esta luz, es la luz de la fe. Por el pecado fácilmente permitimos que se apague esa luz, pues tenemos que vivir en gracia de Dios. La luz es la fe, la luz de la fe, que nos permite caminar hacia el cielo. El tesoro que tenemos que conservar, defender, es nuestra fe, que nos marca el camino. Y una fe, como dice también la Escritura, una fe viva, es decir, en gracia de Dios, unido a la fe, a la esperanza y a la caridad. Una fe que se hace activa por la caridad. Ser luz. Que la Pascua nos encuentre en la luz. Si alguno todavía no ha dado ese paso, ¿no?, del pecado a la gracia, pues hay que confesarse. Hay que enderezar el camino. Hay que estar en la luz. Y vivir, en tercer lugar, por lo tanto, dice, vivan como hijos de la luz. Siempre, no solo durante la Cuaresma y en la Pascua, sino siempre. Vivir como hijos de la luz. ¿Cuáles son los frutos de la luz? Dirá San Pablo en la segunda lectura de hoy. Los frutos de la luz son la bondad, la justicia y la verdad. Bondad, justicia y verdad. La verdad que tiene que ver con la fe, ¿no? La verdad de las cosas importantes, la verdad que Dios nos ha transmitido. Vivir en la verdad, en la fe. Vivir en la justicia, que es sinónimo de vivir en santidad, en la gracia de Dios, que tiene que ir creciendo. Y vivir en la bondad. Dios quiere que seamos buenos y santos. Vivir en la caridad, en el amor. Dice San Pablo una frase: los frutos de la luz son la bondad, la justicia y la verdad. Busquen lo que es agradable al Señor y no tomen parte en las obras estériles de los que son tinieblas. No tomen parte de las obras estériles de los que son tinieblas. De todas las personas que nos rodean, algunos viven en la luz y otros viven en las tinieblas. Eso solo lo ve Dios. Nosotros podemos percibir algo y podemos intuir si realmente estamos viviendo en la luz. Pero Dios, que ve el corazón, distingue entre la luz y las tinieblas, la noche y el día. Unos viven en la luz, aunque sea con poquita luz, pero viven en la luz, está llamada a crecer, y otros viven en las tinieblas. No tomen parte en las obras de los que viven en las tinieblas. Esa es la lucha del cristiano, de todos ustedes allí en el mundo. Las obras de las tinieblas son muchas. San Pablo dice, ustedes aléjense de eso. No tenemos que participar en las obras estériles, no producen fruto, de las tinieblas. Por más lindas que sean, por más pompa que puedan tener, por más apariencia de bondad que puedan tener, no tomen parte en esas obras de las tinieblas. Y las tinieblas rechazan a la luz. El que vive en la luz, pues va a sentir el rechazo. Algunos sufren demasiado con eso, porque sufren burlas, rechazos. Este ciego de nacimiento recuperó la vista y empezó a sufrir burlas, rechazos y la excomunión misma. Lo echaron de la sinagoga. Y fueron los mismos fariseos. Este hombre no puede ser de Dios, el que te curó, porque lo hizo en sábado y el sábado no se puede trabajar. Como entendían materialmente la ley, los fariseos la entendían mal. Y encima hizo lodo. Estaba prohibido para un judío
trabajar, y especialmente en esas 39 cosas que en el Talmud se especifica que no podía ser un judío porque estaría pecando, era hacer lodo para obras de trabajo, ¿no? El Señor a propósito hizo lodo y en día de sábado para confundir a los fariseos, que eran hipócritas. Entonces no puede ser que este hombre venga de Dios y no podían ver la obra de Dios. Nadie es capaz, si no viene de Dios, de realizar un milagro de ese tipo. Entonces este pobre hombre tuvo que empezar a sufrir, ni bien pasó de las tinieblas a la luz, tuvo que empezar a sufrir incluso de personas buenas, entre comillas, los mismos jefes religiosos de la sinagoga. Y ni sus padres se animaron a defenderlo, porque los fariseos habían amenazado: el que reconozca a Jesús como Mesías será excluido de la sinagoga, excomulgado. Entonces los papás dijeron: sabemos que es nuestro hijo, que ha nacido ciego, pero no sabemos cómo recuperó la vista, pregúntenle a él ya es grande, que él sabe decir las cosas. No se atrevieron a dar testimonio ni los papás. Pues este hombre valientemente dio testimonio, reconoció a Jesús cuando se lo encontró: soy yo. Se le reveló Jesús como el Mesías, lo adoró y dio testimonio y sufrió la persecución, la burla, los insultos. Tenemos demasiado temor a lo que digan los del mundo porque somos fieles y entonces fallamos muchas veces. Porque tal vez no miramos lo que todos miran, porque tal vez no hacemos lo que en el mundo todos hacen. Ser cristianos de verdad hasta las últimas consecuencias. No tomen parte en las obras estériles de los que son tinieblas. Podemos ir al carnaval, pues tal vez sí, ¿no? Si te cuidas, a lo mejor no pecas, pero no tomen parte en las obras de las tinieblas, no hay que ir, seguro que vas a pecar con los ojos y demás, y así innumerables obras. Al contrario, dice San Pablo, repruébenlas abiertamente. Eso está mal, sin juzgar a nadie, pero esto está mal, yo no participo en esto, ¿no? Todo el que es iluminado por la luz se convierte en luz, dice San Pablo. Y cita la Escritura que dice: despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo será tu luz. Levantémonos, en particular en la Cuaresma, para vivir bien la Semana Santa. Si estamos muertos por el pecado, hay que levantarse. Si estamos medios dormidos, tal vez por el pecado que no se agrave, pero estamos ahí adormilados, hay que despertarse y seguir a Cristo. Al Calvario, participar del Calvario, de la cruz, para resucitar juntamente con Él. Ave María Purísima.